¿Qué tal, amigos? Les habla Miguel, Sonido El Picudo, desde Salinas, California. Aquí iniciamos. Mis amigos, hoy quiero platicar un poquito de lo que es el Sound Pressure Level, la presión sonora del sonido, de la situación acústica. Entonces me han puesto muchas veces chavos que dicen: Picudo, no te entre en la cabeza que los watts no tienen nada que ver con la presión sonora y todo ese rollo. Dice, confunde los watts con los decibelios o con los decibeles. Dice, y dale con la potencia que da. Es la potencia que soporta la bocina, no el volumen que sale. Aún no entiendo por qué eres tan bla 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 y te niegas a corregir este error que cometes siempre. Está otro comentario que dice, a ver. El más reciente dice, camaradas, recuerden, no porque tengan una bocina sumamente potente significa que se va a escuchar más fuerte. Lo primordial que yo considero se debe tomar en cuenta al comprar una bocina, además de la calidad y sus componentes, es verificar cuánta sensibilidad de ruido tiene expresado en decibeles, explicando la menor cantidad de potencia, así como la capacidad de respuesta de frecuencias. Entonces este chavo dice que uno no debe de comparar una bocina en los watts. O sea, si te da 1000 watts, que no te vayas tanto por los 1000 watts RMS o 1000 watts continuos, sino que te vayas a mirar la especificación de la sensibilidad y de la presión sonora que tiene una bocina. Por un lado tiene razón, pero por otro lado la mayoría de las compañías se manejan por watts. Siempre ponen por delante lo que aguanta. Los watts, es cierto, es la electricidad, el calentamiento de la bobina, que obviamente que es lo que produce el movimiento de la bocina, y por lo tanto ese movimiento se convierte en presión acústica. Y dependiendo también el cajón, si es un cajón que no está bien hecho, pues a veces se mueve mucho la bocina, pero no se siente buena presión acústica porque el cajón está mal diseñado. Entonces ahí también depende el cajón de la presión acústica. Pero digamos, este chavo quiere que se fijen más en la sensibilidad de la bocina. Y si es una bocina muy sensible, que se va a mover mucho con poquito wattaje, pues es una bocina que supuestamente va a crear más presión acústica, más ruido. Pero como les digo, las compañías se basan en los watts, porque los watts son los que mueven la bobina. Entonces, por lo tanto, viene a crear más presión acústica, más sonido, más fuerte. Muchas veces somos engañados y caemos redonditos en las garras de la mercadotecnia, creyendo que mientras más watts soporta una bocina, se va a escuchar más fuerte. Entonces aquí sí no estoy de acuerdo con él, porque póngale que sí, muchas compañías, obviamente si vas a comprar una bocina que dice, pues esta bocina te da 5000 watts y vale $300. Obviamente que ahí te están mintiendo, y me imagino que ahí es donde se refiere este chavo, que no se crean de la mercadotecnia esa, que es una mentira. Y yo también les he dicho muchas veces, ¿cómo van a comprar una bocina de $300, $400 que te está anunciando 5000 watts? O sea, es una mentirota bien grande. Ahí es donde yo siempre les digo, cuando una bocina te da un watt real RMS, pues tiene que valer una buena lana. Digamos, una bocina de 300 watts RMS profesional, de pérdida te tienes que estar valiendo de unos $1000 para arriba, para que de veras en realidad te dé ese wattaje. Entonces, hagamos una comparación. Si la comparamos, esa bocina que vale $300 y te anuncia 5000 watts, la comparas con la DAS, que te da 900 watts máximo, y la DAS vale $1600. Entonces estamos hablando casi como de 6 veces más cara y muchísimo menos wattaje te está anunciando la DAS. Pero ahí es donde entra la realidad, que no se confundan con watts de fantasía.
a una cosa real. Entonces este chavo ahí se refiere a esto, que dice, muchas de las veces somos engañados y caemos redonditos en garras de la mercadotecnia creyendo que mientras más watts soporta una bocina se va a escuchar más fuerte, lo cual no es así. Y pues allí yo estoy un poquito en desacuerdo con él, porque si es una bocina que realmente te da 1000 watts de potencia, eso va a crear más presión acústica, porque la bocina va a aguantar más los fregadazos para ir para acá que le metas, porque obviamente la bobina es de más wattaje y por lo tanto va a dar más potencia. Entonces básicamente él dice que uno se guíe más por la presión acústica, la sensibilidad de las bocinas, pero todo eso, antes de eso, tiene que tener una potencia de algún lado, y esa potencia vienen siendo los watts, que son los que mueven la presión acústica y la bocina. Sin los watts, ¿de qué te sirve tener la sensibilidad de la bocina si no tienes watts? Lo que realmente nos expresan los watts RMS de una bocina son la cantidad de potencia eléctrica. Ahí está. Que quiere para poder realizar su trabajo. Exactamente. Y reproducir los decibeles, reproducir la potencia. Entonces, los watts son necesarios para reproducir la potencia, la sensibilidad y todo ese show. Sin los watts, pues no hay nada. Por eso todas las compañías sí ponen los decibeles que te da una bocina, la sensibilidad también lo ponen, pero no lo agrandan tanto eso, porque lo importante es los watts, la potencia que va a estar recibiendo la bobina para mover esa sensibilidad. Recuerden realizar el trabajo, es decir, reproducir decibeles. Exactamente. Recuerden que la unidad de medida para el ruido es el decibel. Ya sabemos qué es eso. Se mide por medio de decibeles, yo ya lo sé. Entonces este chavo, por un lado sí tiene razón. Cuando es más sensible la bocina, pues obviamente se va a escuchar más fuerte, porque con cualquier electricidad que le llegue, cualquier wattaje que le lleve, se va a mover mucho. Si es de esas bocinas aguadas que tienen mucha sensibilidad, pues se va a mover mucho, pero no va a crear una potencia fuerte en la bobina, que es donde le llega el calor, la electricidad y que se haga que se mueva mejor. Los decibeles no sirven de nada si no tienen watts. Tienes que tener watts para poder hacer ruido. Yo por eso siempre les digo sobre los watts, y siempre trato de hablar de watts reales y no watts de fantasía, porque los watts reales son los que te crean esa sensibilidad en una bocina fuerte, o los que te crean la potencia de sonido, la presión acústica más fuerte. Entonces, obviamente, teniendo más watts, vas a tener más fuerte la presión acústica. Para mí, picudo, confundes watts con decibelios. No por tener más watts va a sonar más fuerte. El watt es la unidad que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por el elemento en un tiempo determinado. El decibelio o decibel, como un símbolo dB, es la unidad que se utiliza para expresar la relación entre valores de presión sonora. Pero sin los watts, el decibelio no vale pa' pura. Picudo, solo una observación. Ningún ser humano escucha watts, escucha presión sonora. Es obvio que no va a escuchar la electricidad, no va a escuchar los watts, pero sin los watts no hay presión sonora. Entonces, yo hablo de watts porque son los más comunes. Hablar de presión sonora, pues van a decir, pues yo puedo hacer presión sonora hasta con con cualquier cosa. Entonces, como estamos hablando de bocinas, se tiene que hablar de watts, porque la presión sonora que está creando la bocina se está creando gracias a los watts. Entonces, si tú haces ruido, aquí estás causando una presión sonora, pero esto no lo está causando ningún watt, ninguna electricidad, lo estás haciendo tú. Entonces, eso es la presión sonora, es el ruido, básicamente, y en una bocina el ruido lo crean los watts. Entonces escuchamos el sonido de una bocina gracias a los watts. Entonces este chavo dice, picudo, solo una observación, ningún ser humano escucha los watts. Pues no vas a escuchar la electricidad, pero vas a escuchar el sonido que gracias a la electricidad de los watts se crea en la bocina. Y luego aparte, este tema es un tema que se utiliza mucho en los sistemas profesionales donde rentan equipo de sonido para conciertos
y este tipo de cosas. Para los DJs, para la gente que está trabajando en fiestas, bodas, bautizos y todo ese rollo, lo más importante sería los watts de una bocina, en mi opinión. Cada quien tiene su opinión y obviamente muchos van a decir, pues no, para mí lo más importante es el sound pressure level, que como les digo, todo eso, el sound pressure level, la presión del sonido, la presión acústica del sonido, viene gracias a los watts. Sin los watts no hay nada. Inclusive una vez Enrique Pita, el ingeniero de la banda Limón, estuvo platicando pues sobre eso, de la presión acústica y cosas acá y cosas mucho más profesionales, a un nivel profesional ya de concierto, otro nivel, no de DJs de sonidos acá. Entonces la gente no le gustó porque lo que quiere la gente es escuchar lo que realmente les interesa para los jales que uno anda haciendo. Entonces uno no llega y hace su setup en un saloncito y empieza a poner aparatos aquí y acá para medir la presión acústica. Uno lo que llega y con el oído escucha lo mejor que se pueda. Obviamente que si vas a estar rentando equipos de sonido para conciertos y vas a andar en un tour, pues entonces sí te queda estar hablando de presiones acústicas y de acomodos de sonido y todo este rollo. Pero para los DJs comunes y corrientes como yo, que vamos a bodas y quinceañeras, lo que queremos es que se escuche clarito, bonito y tenga una buena potencia el equipo sonido. Y hasta allí, meternos en presiones acústicas y arreglos de sonido, pues ya es echarnos otro compromiso encima, aparte de que tenemos que sacar la fiesta adelante y detallitos de esos. Entonces, ya por último, nomás para rectificar, sin los watts no hay presión acústica, no hay sensibilidad de bocina, si no hay watts. Obviamente, siempre hay que estar enfocados en los watts reales que te ofrece una compañía y no nos vayamos con la finta de que si te dicen 5,000 watts por $300 o $500, sabemos que es una mentira. Si te dicen 1,000 watts por $1,600, sabemos que allí hay verdad en cuanto a la potencia y todo lo que se genera después de los watts. Los watts son los que llegan primero y de allí se genera todo lo demás. Chequen mi página del Facebook, Diagonal Sonido El Picudo. Estamos en contacto. Ahí nos vemos.